Bueno, estamos a 3 de octubre del 2018. Estoy leyendo de Salcedo Bastardo. Salcedo Bastardo, Historia Fundamental de Venezuela. Estoy donde dice penetración y conquista. Penetración y conquista. Y voy a la parte que se llama el medio y la lucha. Así empezó la red urbana que estructuró a la patria. La geografía gobernó el proceso. El primer tiempo fue de las islas, siguió el de la costa, después fue el de los valles y cumbres aledañas, abiertos y accesibles a la audacia hispana. Para el futuro ha de continuar la penetración con la toma paulatina de los llanos, tarea para los criollos caraqueños en el siglo XVII y XVIII. Mucho más adelante será la selva, todavía en gran parte virgen, para mediados del siglo XX. Ya señalé que estaba una novela de Rómulo Gallegos que se llama Canaima. Interesante. Sigo. El medio y la lucha. La conquista marcha todo el tiempo contra dura oposición. El apego a su tierra, la preservación instintiva de sus derechos y su libertad lleva al aborigen al heroísmo de un combate desigual y sin esperanza, como los araucanos de Chile. Aquí las varias parcialidades indias coinciden en repeler la agresión y en contraatacar sin cobardía. Los bosques tupidos les sirven de defensa, refugio y escondite para ulteriores acciones. El relieve del suelo, sus factores y accidentes determinan no solo la ruta, sino el tipo, la forma y duración del esfuerzo conquistador. El ambiente está contra el europeo y a favor de sus primitivos habitantes. Estos decenios que Venezuela gasta en el inicio sangriento de su formación han sido igualmente cruentos en el viejo continente. Prolongadas luchas religiosas consumen internamente a los pueblos de Francia, 1562-93, y después a los de Alemania, 1618-1648. Entre España y Francia encabezan Carlos V y Francisco I, y luego Felipe II y Enrique II de 1520 a 1559, una guerra asoladora. La reacción de la Iglesia contra el protestantismo se radicaliza. El Concilio de Trento se instala en el mismo año de la fundación del Tocuyo. Poco antes, la Compañía de Jesús entra a la batalla de la Contrarreforma, 1540. Inglaterra, entre tanto, marcha segura hacia su fortalecimiento en la segunda mitad del siglo XVI, bajo el largo e importante reinado de Isabel Tudor, 1568-1603. Son muchas las cosas que se dicen en este solo párrafo. En este solo párrafo se nombra la contrarreforma, se nombra la reforma y la contrarreforma, se nombra el inicio de las guerras religiosas en Europa y el nacimiento, por supuesto, en la contrarreforma de lo que llamamos la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, y cómo nosotros nos vemos involucrados en esta diatriba, en esta lucha. Es interesante, ¿no? Porque ya vimos antes que inclusive por problemas económicos luego entraron aquí los Welshers, que supuestamente eran protestantes. O sea que si bien había un principio religioso fundamental en esto, la economía siempre termina decidiendo cosas. Debería seguir voy a seguirlo. Ok, voy a seguirlo. Tremendo capítulo de la violencia en la cruenta aurora de Venezuela es el de los piratas, corsarios y bucaneros. En el propio 1500 encontróse Ojeda con un barco de ellos proveniente de Inglaterra en el Golfo de Coquibacoa. Se registran otros casos en 1519 y 1527. Desde la década que empieza en 1560 se intensifican las incursiones inglesas, francesas y holandesas. Contribuyen a definir el incipiente carácter nacional los ataques capitaneados por bandidos desalmados y crueles como Jack Sorex, John Hawkins, Jan de Bontex, John Lowell, Andrew Barker, John Middleton, Walker Rolex, John Burns, ambas Preston,
cuyo heroísmo, inflado por una literatura sin solvencia alguna, es francamente cuestionable. En efecto, sus acciones jugaban con la sorpresa, y tras esta la rápida huida. Las poblaciones eran minúsculas, casi absolutamente inermes y tenían distancias enormes entre sí. La violencia pirática resulta pese a todo un factor aglutinante, obliga a deponer recelos y sentimientos particularistas en aras de una solidaridad forzosa y muestra la necesidad y las ventajas de la cooperación entre vecinos. En el martirio como en la resistencia y en el rechazo y la derrota de los corsarios se afirma la valentía del poblador de Venezuela, fortalece el catolicismo de la naciente sociedad, la furia agresiva de los protestantes más oscurantistas y fanáticos que los reaccionarios cortesanos de Felipe II, que destruyen imágenes, queman templos, se solazan en sacrilegios, hasta precarias ciudades de tierra adentro llega el azote de la piratería antihispánica, pero cada desembarco devastador, a veces varios en un año y en total más de 30 entre 1519 y 1595 en nuestro solo oriente, españoles y mestizos reconstruyen su asiento y restablecen su vida institucional con desafiante y bravo espíritu de arraigo. Es notable ver que aquí estaban los criollos, los nacidos en este territorio, los peninsulares, los que vinieron de allá de Europa, y también estaban los pobladores originarios, y ahí se estaba marcando una extraña mezcolanza en esta guerra, porque a veces los pobladores originarios ayudaban a los corsarios para atacar a los que venían a ocupar su territorio. A veces se unían a los que estaban acá para tratar a los corsarios. Es una población que se movía entre apoyar a unos y apoyar a otros. Los pobladores criollos, por supuesto, defendían esto como su tierra propia. En realidad a estas alturas todavía no eran criollos, no había nacido nadie aquí. En realidad estoy forzando cosas en el tiempo. Aquí solamente estaban los que acababan de llegar, de bajarse de los barcos, y los pobladores originarios, los cuales unos defendían y otros atacaban. Y estaban quienes están jugando en este juego. Están los ingleses, los franceses, los holandeses y los españoles y los pobladores originarios. En cuanto a los indígenas, incluso los grupos de condición pacífica chocan contra la gente de España, siguiendo por instinto un plan ofensivo que podría estimarse como piratería vernácula. Los caribes asaltan poblados costaneros volviendo la destrucción que a ellos se les impone. Provienen especialmente de la isla de Dominica, otros son cumanagotos. En todo este difícil siglo de formación la lucha se mantiene, no amaina, en América solo en aquellas comunidades organizadas y jerarquizadas donde la posesión o quiebra de la cabeza implicaba la sumisión general de extensos grupos. Tal es el caso de México o Perú. La conquista fue rápida y certera, precisamente se asestaba el golpe en el centro rector y motor de la sociedad. Con unos 600 hombres y en 2 años y medio Cortés conquistó a México. En el suelo de Venezuela no había otra posibilidad para el dominio seguro que la derrota o aniquilación, una por una de las tribus existentes. Más que una guerra, era una cacería. Para tranquilidad de su conciencia formalista, sensibilizada por los principios y las teorías, y muy dentro del estilo hispano de la época, los conquistadores denominan justa la guerra de exterminio que han desencadenado. En su bagaje y con sus armas traen un escrupuloso requerimiento, obra de conocido jurista Palacios Rubios, promulgado por el rey Fernando y archivado en la Casa de Contratación sevillana, la cual suministra las copias. El requerimiento, cuando no hay traductores, debe leerse a los indios en castellano antes de empezar el ataque. El texto, curiosa mezcla de teología, jurisprudencia y candidez, narra solemnemente la historia desde la creación y resume la tesis jurídica reaccionaria contra los indios. Se les dice que hay un Dios en el cielo. La guerra se hace en nombre de Dios y se toman los espacios en nombre de Dios. Y un papa vicario suyo en la tierra, quien ha dado a América a los reyes de Castilla, de los cuales son ellos los indios vasallos, que vengan en su obediencia y que si no, sepan que se les hará guerra y resultarán esclavos. Aquí está accionada una ética que permite la guerra, y que se llama causa justa, y se necesita la guerra porque se supone que se van a llevar a las personas a la civilización que llamamos el desarrollo, la civilización, pues. Y
Y es donde empieza esta tesis que inclusive después que se fueron, los que nos quedamos aquí seguimos teniendo que ser civilizados por la civilización. La civilización viene de otra parte y somos una sucursal, entonces hay un centro de la civilización y una periferia de la civilización. Los que nos colocan en la periferia estamos en graves problemas porque eso hay que resolverlo. Se genera injusticias justificadas. El formulismo no siempre se cumplía. A veces la lectura se hacía desde la cubierta del barco al aproximarse a la costa, otras desde una o más leguas de distancia o en medio de los bosques y poblados vacíos. La obvia no respuesta de los indios, su pasividad o la vida temerosa ante el inusitado espectáculo del discurso y de la abigarrada comparsa, era el pretexto para desatar la agresión. La doctrina de la guerra justa, con su triple exigencia, de que sea declarada por la autoridad competente para castigar la culpa del enemigo o para obtener de éste la debida reparación y desenvuelta con ánimo recto, la formulan los pensadores hispanos sobre las ideas del doctor Angélico, antes desarrolladas por primera vez por San Agustín. En la práctica sobrarán falsedades y explicaciones acomodaticias para hacer ostentación de observancia de los requisitos. La teoría asaz prodigada pasará a encubrir la campaña de desolación y de crímenes ya puesta en acción. Se estima hoy que en todo el continente algo más de 2 millones de indios, de 2 millones de pobladores originarios, debería decir, una sexta parte de un total cercano a 13 millones fueron aniquilados. Bueno, voy a dejar hasta aquí. La próxima se llama Pasiones y Esperanzas. Creo que está bien que lo deje por aquí. ¿Dónde puse la? Vamos leyendo el compendio Historia Fundamental de Venezuela de Salcedo Bastardo. Leemos esta historia porque pensamos que es importante. Si nacemos en una narrativa, en un párrafo, en una historia, tenemos que conocerlas para no caer en lo que llama Heidegger las habladurías y vivir vidas inauténticas. Esto es una guerra ontológica, o sea, una lucha por saber quiénes somos. Yo no leo esto por otra cosa, sino por participar de la construcción de nuestra identidad, de quiénes somos para saber cómo jugamos en este juego que llaman globalización. Gracias. Para no ser periferia, para ser centro.